Buenas noches, buen día, buenas tardes, dependiendo la hora que se van a encontrar mirando este video. Quiero darles la bienvenida primeramente a este primer encuentro asincrónico que tenemos a este seminario que hemos llamado Trabajo Social 1. Primeramente quería invitarles eh, a ver antes de visualizar este video las filminas que anteriormente fueron dadas dentro de la plataforma, dentro de esta primera clase de encuentro. Y como venimos viendo, hoy vamos a trabajar un tema fundamental para comprender nuestra profesión, que es el trabajo social, en esta carrera que es la licenciatura en trabajo social en este primer año. Y hoy vamos a desarrollar un poquito acerca de la historia del trabajo social, más allá que en el año anterior estuvieron dando y en otras materias seguramente también estuvieron desarrollando un poco. Eh, y la primera pregunta quizás es ¿por qué es importante conocer la historia del trabajo social? ¿Por qué es importante ahondar? ¿Por qué es importante desarrollar acerca de la historia del trabajo social? Y una de las primeras aproximaciones a esta respuesta podríamos decir que es importante porque esta justamente nos permite entender cómo surgió nuestra práctica, en qué contextos sociales, políticos y económicos esta se fue desarrollando y cómo fue transformándose hasta llegar a ser lo que hoy llamamos trabajo social, ¿no? Eh, como fuimos viendo, nosotros justamente, como fuimos viendo, si tenemos que desarrollar un poco acerca de cuáles fueron sus orígenes, podemos decir que el trabajo social como profesión surge entre los fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en un contexto de fuertes transformaciones sociales, tanto económicos y políticos, producto del capitalismo industrial, la urbanización y el crecimiento de la pobreza en las grandes ciudades. En este periodo, diferentes tipos de movimientos, instituciones, comenzaron a intervenir frente a las llamadas cuestiones sociales que también fuimos viendo y desarrollando a lo largo de, de esta carrera, de lo que fuimos llevando. Por ejemplo, tenemos algunas instituciones que podemos ir nombrando, o organizaciones como en Estados Unidos, que aparecieron las primeras organizaciones sociales en ayuda comunitaria. Estas organizaciones se organizaban justamente para la ayuda caritativa desde una mirada más moralizante y tenían un enfoque por ahí más comunitario. Si por ahí pensamos en la parte de Europa, podemos decir que también surgieron iniciativas desde sectores religiosos, filantrópicos, y más adelante se dieron lugar también a formas más sistematizadas de intervención social en esa parte del mundo, ¿no? Justamente estos antecedentes marcan el paso de la ayuda informal o caritativa a la profesionalización del trabajo social. ¿Qué podemos decir acerca de la profesionalización y la formación académica? Bueno, con respecto a esto, en las primeras décadas del siglo XX comenzaban justamente a crearse las primeras escuelas conocidas como escuelas de servicio social, estas especialmente en Europa y América Latina. Estas instituciones formaban a los futuros, a las futuras en ese momento, trabajadoras sociales con una mirada más técnica, moral, en general más influenciada por el cristianismo o ideas más positivistas de la época. ¿Y por qué? Por ahí dije a las trabajadoras sociales, bueno, más adelante vamos a ver que primero en esta primera etapa de formación y de gestación del trabajo social, solamente había mujeres dentro de la formación del servicio social de aquel entonces, como se conocía. Más adelante vamos a ver que se incorporan varones. En Argentina, por ejemplo, el trabajo social se fue institucionalizando o se institucionaliza en el año 30 y el año 40 con una fuerte vinculación con el Estado y con una mirada más centrada quizás en la asistencia en sectores más vulnerables en nuestro país. Durante mucho tiempo exigió esta forma de existencia del trabajo social y la formación estuvo quizás más, no quizás, estuvo más eh, derivada o estuvo más indicada o centrada al cómo hacer, con poco espacio quizás en el análisis crítico y del contexto de aquel entonces. Después, ¿qué podemos decir con respecto de la historia del trabajo social? Para esto yo preparé una pequeña línea de tiempo que me gustaría compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla a continuación para que lo puedan visualizar y podamos ir viendo juntos y desarrollando junto la idea. ¿Sí? Ahí ya voy a compartir la pantalla a continuación. Bien, bien, seguimos.
Como fui mencionando, a continuación les preparé una sencilla y corta línea de tiempo para simplificar y mostrar de manera visual cómo se fue transformando y cómo también ha ido cambiando la caracterización y el concepto de lo que hoy día es el trabajo social. Bien, seguimos. Como podemos ver, antes de la institucionalización, en el siglo XIX, entre el siglo XIX y 1923, surgen diferentes formas tempranas de intervención del trabajo social, impulsadas por cuestiones sociales a nivel global, y se destacan justamente dos instituciones claves, que seguramente ya habrán escuchado sobre ellas, que una es la Sociedad de Beneficencia en la capital entre 1823 y 1947, igualmente en la bibliografía y voy a dejar también un PowerPoint donde va a estar especificado esto para que ustedes lo puedan tener, van a ver más detallado. En esta, esta existe entre 1823 y 1947, llamada la Sociedad de Beneficencia de la Capital. Esta iniciativa era de influencia privada y filantrópica, con fuerte presencia pública y especialmente dirigida por mujeres, como fuimos hablando. Después otra institución muy conocida fue la Asistencia Social Pública, que esta existió entre 1870 y 1930, la cual tuvo fuerte impacto, con fuerte centralización estatal e influenciada por el proyecto liberal de la generación del 80. Después, si vemos en la imagen, también tenemos las primeras escuelas que fueron formándose de servicio social, que estas fueron entre 1924 y 1938, eh, aproximadamente. En 1924, por ejemplo, tenemos la creación del curso de visitadores de higiene social, que fueron las primeras existencias de lo que iba a ser el trabajo social o la carrera de trabajo social. En 1930 tenemos la apertura de las primeras escuelas, por fin, de servicio social en el Museo Social Argentino. ¿En qué contexto? En el contexto, en nuestro país estaba pasando por un golpe de Estado, que era el de 1930, con una gran crisis mundial, a nivel mundial, y política, de forma conservadora, y esta formación por ahí de las primeras escuelas de servicio social fueron de formación más feminista, como fuimos viendo, higienicista, y de manera que también fueron asistencialistas. Después podemos ver entre 1940 y 1946 las nuevas instituciones formativas. Se crean varias escuelas en esta instancia. Una de ellas fue la Escuela Católica de Servicio Social, la Escuela Argentina de Asistentes Menores y también de Asistentes Penales. En 1946, por ejemplo, tenemos otro hito que se incorpora la carrera de Servicio Social en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA. También podemos ver que en este tiempo surgen dos orientaciones dentro de la carrera en la universidad, que la primera orientación era médica y la otra para jurídica. Entre 1957 y 1970 podemos ver la profesionalización y la reconceptualización, perdón, inicial. Que esto también fue un fuerte hito, un fuerte cambio e impacto y transformación dentro de nuestra carrera, de como hoy conocemos el trabajo social, y por fin surge uno de los cambios o impactos que sufre o de la cual se caracteriza en este tiempo nuestra carrera, es que surge el título de trabajador social. Trabajador, trabajadora social. ¿Por qué trabajador y por qué mencionamos trabajador y no solamente trabajadoras o asistentes sociales? Como al principio, porque aquí, entre 1957 y 1970, al incorporarse el título de trabajador, trabajadora social, se incorporan también los varones dentro de la carrera. Hasta ese momento, solamente eran mujeres las que desarrollaban y se incorporaban a la carrera de servicio social. Y también otro gran cambio que surge es que la carrera se extiende o la formación se extiende a 4 años. ¿Y por qué? Porque primeramente era a 2 años, se extendió a 3 años luego, y aquí entre 1957 y 1970, al surgir el título de trabajador social, trabajadora social e incorporarse los varones, la carrera se extiende a 4 años de duración, la formación del trabajador social. En este momento inicia el proceso de reconceptualización, que es muy importante para nuestra carrera, seguramente ya lo escucharon y también lo desarrollaron, del cual se plantea ciertos cambios dentro de la disciplina, el cómo hacer, el qué hacer y la especificidad del trabajador social, que eso lo iremos viendo también, liderando desde América Latina con una crítica al modelo asistencial, filantrófico, quizás que existía hasta ese momento,
y con una búsqueda más a una profesión comprometida con el cambio social. Bien, entre 1973 y 1980 tenemos la dictadura y un retroceso, esto marcó un retroceso dentro de de la profesión del trabajo social, donde existía en ese momento un clima político autoritario que impacta de manera negativa, podríamos decir, a la profesión. Se desarticulan asociaciones que hasta ese momento fueron creadas y se vuelve a formas más conservadoras de intervención asistencialista como antes, ¿no? La práctica por ahí queda más alineada a los intereses represivos de ese momento del Estado. Después, entre 1980 y 1987, otra vez la profesión por ahí sufre una transición democrática o una transición de cambio debido a la transición democrática y esto va a traer un debate en lo profesional. ¿Por qué? Porque surge el debate sobre la especificidad. Justamente vuelve el debate nuevamente a la especificidad, el cómo, el qué hace específicamente, cuáles son las áreas de intervención específicas del trabajo social, del trabajador social, cuáles son las áreas específicas de intervención del trabajo social. Aquí otra vez nuevamente se vuelve a la cuestión y a la reconceptualización y se vuelve a la cuestión y a lo que en aquel entonces en la reconceptualización se fueron planteando esas primeras ideas de cambio. Surge el debate de la especificidad, como les dije, y el objeto del trabajo social. ¿Cuál es el objeto? ¿Existe un objeto? Y si existe un objeto, cuál es ese objeto? Y si existe un objeto, ¿cuál es la especificidad en el cual se va a desarrollar la intervención del trabajador social? En 1983 vuelve la democracia dentro de nuestro país y la creación de la CONADEP. También otro gran cambio fue que se recuperan espacios de formación y discusión más crítica, se podría decir, y comienzan los congresos profesionales a nivel latinoamericano. Entre 1989 y 1999 tenemos el neoliberalismo y desafíos profesionales. ¿Por qué? Porque empiezan a existir formas de privatización, flexibilización laboral y programas más focalizados. El trabajo social por ahí interviene en nuevos escenarios como en ONG, en políticas sociales por ahí financiada por organismos internacionales y aumenta debido a este impacto, aumenta la desigualdad y la demanda social. Entre 1999 y 2003 tenemos la crisis del 2001 y la precarización. Esto impacta de manera también por ahí negativa, existe una gran crisis institucional y económica profunda, eh, por ahí se desvaloriza en este sentido la profesión y surgen planes como jefa y jefes de hogar, el trueque, podríamos recordar también, nuevas formas de resistencia de las comunidades. Después ya en el 2003 y 2007 tenemos la asunción del gobierno del expresidente Néstor Kirchner, donde vamos a ver el tema de la derogación de las leyes neoliberalistas que estaban afectando hasta ese momento de manera negativa a la profesión y dentro del contexto social también. Eh, Eso va a traer la revalorización de los derechos laborales y humanos, la reactivación del rol también del Estado en lo social. Ya en el 2007 y 2013 podemos ver cómo tenemos la consolidación de los derechos y la memoria. En este punto se fortalecen las políticas públicas con perspectiva más a los derechos, se instituye el 10 de diciembre, y este es un hito importante para nuestra profesión, como Día del Trabajador, Trabajadora Social. Y se crea el espacio para la memoria en la ex ESMA. Después también otro cambio o hito importante es que existe mayor reconocimiento del trabajador social, del trabajador, trabajadora social, como actor clave dentro de los derechos humanos. Y ya para ir terminando, en la actualidad tenemos en el 2014 la Ley Federal del Trabajo Social. Esta se sanciona a partir de la ley 27.072, que es un hito histórico en nuestra profesión y marca un antes y marca un después también en la intervención y la especificidad y el objeto del trabajo social. Reconoce el ejercicio profesional a nivel nacional y se consolida el compromiso con los derechos humanos y la intervención más crítica dentro de la profesión. Da visibilidad a la legitimidad y el marco legal del trabajo social, esto en todo el país. Bueno, como fuimos viendo, nuestra profesión fue
sufriendo o fue teniendo un cambio, una transformación, una transición a lo que hoy conocemos del trabajo social, fue cambiando su modo de intervención, su objeto, su especificidad, y actualmente hoy el trabajo social es una disciplina que combina la intervención profesional con la producción de conocimiento. Esta está presente en múltiples ámbitos, como sabemos, tanto de la salud, en el área de la educación, la justicia, las políticas eh, públicas, organizaciones sociales, entre otros también. Nuestra historia por ahí, y por qué es importante saberla, conocerla e interpelar, porque nos interpela, nuestra historia, como vemos, está marcada por tensiones, por luchas, entre la asistencia y los derechos, entre la adaptación y la transformación, entre la técnica y también la crítica. Y conocer esa historia también nos permite posicionarnos de una forma más conscientes como futuros profesionales del trabajo social. Bueno, muchas gracias por ver este video. Ahora quiero invitarles a reflexionar sobre dos preguntas que le voy a dejar. Y la primera es para que podamos cuestionarnos, para que podamos también reflexionar acerca de nuestra historia, acerca de esta transición y de lo que fuimos viendo también. La primera pregunta que les voy a dejar es, ¿qué momentos de esta historia quizás te resultaron más significativos, quizás, qué te hizo pensar? Después la otra pregunta es, ¿de qué forma crees o creemos que la historia del trabajo social sigue influyendo en las prácticas actuales hoy en la modernidad? En el aula van a encontrar la actividad de producción que acompaña esta clase, donde van a poder también desarrollar sus ideas, relacionarlas con lo aprendido hasta el momento. Y para acompañar esta clase también les voy a dejar disponible un PowerPoint, como le había dicho anteriormente, donde van a ver una línea de tiempo del trabajo social. Allí van a encontrar los principales hitos históricos organizados de forma visual. Pueden también descargarlo y usarlo como guía para repasar los contenidos, y que les va a servir también para la próxima clase, que vamos a tener una consigna nueva con respecto a esto. Bueno, como les dije, muchas gracias, nos vemos pronto en el próximo encuentro. Gracias por acompañar esta clase y por ser parte también de este proceso de formación. Que tengan muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Hasta luego.